Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Hoy os traigo este simpatiquísimo pelelito. Mirad qué cosa más mona. Con volantito en el cuello, con volantito en las manguitas, una mezclita de puntitos de colores, por la parte de atrás totalmente rosita. Para talla de 1 año, ¿vale? Talla 12 meses. 12, 14, depende del bebé, ¿vale? Pero es tallaje estándar de 12 meses. Y hemos trabajado con agujitas del número 3. Agujitas de punto del número 3. Y los volantes están hechos a crochet. Con agujitas, una aguja del número 2,25. Y hemos trabajado con la lanita de Rosario 4 Ameroso, que es un rosa palo muy bonito. Y hemos trabajado también con la lanita de Rosario 4 Merino Land, que es un poquitín más finita que la Ameroso. Es 100% merino las dos y nos viene genial para hacer el volantito a crochet, porque es un poquitín más finita que la Ameroso. Y también nos viene genial para que quede el dibujito, quede un poquito, digamos, más, que haga más huequecito entre la lana del Ameroso, que es un pelín más gordita, ¿vale? Hemos necesitado un ovillito para el verde nada más y 2 ovillitos del Ameroso, 2 ovillitos de 50 gramos. Como ya sabéis, os dejo abajo el enlace donde podéis adquirir esta lanita 100% merino, que es en Tijeras Mágicas. Tijeras Mágicas os hace un 10% de descuento a toda compra superior a 29 euros, perdón, 39 euros, siempre y cuando pongáis el código a la hora de comprar, código, os pide, tenéis código de descuento y ponéis Pepa Bebé y os harán un 10% de descuento a toda compra superior a 39 euros. ¿Qué significa? Que no tenéis por qué comprar solamente lo que es la lanita. Podéis comprar todo lo que tienen ellos en la tienda, ¿vale? Si os hace falta más cositas, no os tenéis que limitar a solamente comprar esto para que os hagan el descuento. Podéis comprar lo que queráis. Y yo hago mucho hincapié en que compréis la máquina print con la que hacemos los rulitos, ¿vale? Bueno, cosas que necesitéis, cualquier cosa. Yo dejo abajo el enlace de la colaboración. Es de Rosario 4, pero quien nos lo proporciona el material y con el 10% de descuento a todos mis seguidores que compren poniendo el código de Pepa Bebé es en Tijeras Mágicas, ¿vale? Bueno, pues sin nada más, os voy a dejar aquí con el paso a paso. No antes sin deciros, si no estáis suscritos, suscritas al canal, que os suscribáis, que le deis un like si os ha gustado el tutorial y que lo compartéis en las redes sociales, que siempre beneficia mucho a todos los que trabajamos subiendo cositas para que ustedes disfrutéis mucho viéndola y haciéndola, ¿vale? Pues nada, os dejo aquí con el paso a paso. Vamos a hacer el pelele con agujita del número 3 y vamos a montar en nuestra agujita 24 puntos. Vamos a empezar por el delantero y por la parte de abajito del pelele, ¿vale? Entonces, 24 puntos. Yo calculo, monto los puntos estilo abuela de toda la vida. Y calculo 10 puntos, una vuelta en mis 4 dedos. 20 puntos, otra vuelta en mis 4 dedos. Y 30 puntos, como son 24, dejo esto para acá. Y desde aquí empiezo a montar 24 puntos de esta forma. Meto mi hilito, echo la hebra y lo saco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta 24. Ya tengo los 24 puntos montados. Me ha sobrado este piquito. Es un poquito larguito. Para no confundirme con la hebrita, voy a cortar un poquito. Vale, bueno, pues lo dejo aquí. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas a punto bobo. ¿Sabéis cuál es el punto bobo? Punto del derecho. Metemos la agujita por debajo de la otra, punto del derecho. Las 4 vueltas serán iguales. El primer punto no lo hacemos, tan solo en la vuelta de montaje, que es esta.
Entonces el primer punto nunca lo tejeremos al empezar, ¿vale? Y al terminar haremos nuestro punto del derecho por debajo. El último punto lo haremos por debajo. Os explico ahora cómo. Voy a llegar. Ya estoy llegando aquí al último puntito. Bueno, pues este punto del derecho, en vez de montarlo por aquí, lo vamos a coger por detrás. Y así vamos a hacer todos los últimos puntos. Y el primero no se teje. Primera vuelta, paso mi punto sin hacer y ahora hago la segunda vuelta. Y ahora voy a hacer 4 vueltas. Al comienzo de la quinta estoy contigo porque vamos a hacer los ojales. Empezamos la quinta vuelta y en ella vamos a hacer los ojales. Y hacemos 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. A continuación echamos hebra y cogemos 2 puntos juntos del derecho. A continuación hacemos 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra, 2 puntos juntos del derecho. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntos juntos del derecho. Hebra y terminamos con los 3 puntos del derecho. Y a partir de aquí vamos a hacer 5 vueltas más a punto bobo, ¿vale? Seguimos hasta que empezamos a hacer ahora los aumentos. A partir de aquí vamos a empezar a hacer ya los aumentos de la ingle. Y vamos a trabajar a punto liso, punto jersey. Pero los 6 primeros puntos serán siempre a punto bobo. Entonces hacemos 2, 3, 4, 5, 6 y echamos una hebra, que será nuestro aumento. Seguimos trabajando a punto del derecho porque estoy en el derecho de la labor. Derecho de la labor me lo está indicando que nuestro hilito de comienzo lo tenemos en nuestro lado derecho. Y sigo trabajando a punto del derecho hasta que me queden 6 puntos. Cuando me quede 1, 2, 3, 4, 5, 6, hago uno más. Echo hebra y termino estos 6 puntos del derecho. El último por detrás. Ahora, vamos a hacer la vuelta del revés. En la vuelta del revés tenemos que hacer los 6 primeros puntos siempre del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de aquí, incluida la hebra, punto del revés, que es metiendo la aguja por arriba en vez de por abajo. Estos puntos del revés, incluida la hebra. Y los 6 puntos últimos del derecho. Ya llego aquí a la hebra, por lo tanto ahora estos 6 últimos puntos del derecho. Y el último por detrás. Sigo trabajando ahora a punto jersey. Los 6 primeros puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echo hebra. Esto siempre en las vueltas del derecho. Sigo trabajando a punto del derecho. Y 6 puntos antes de terminar, volvemos a echar hebra. En la vuelta del derecho echaremos la hebra. Aquí estoy, echo hebra y termino los 6 últimos puntos del derecho. Vuelta del revés, igual que hemos hecho la segunda vuelta. Hacemos 6 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y a partir de aquí, punto del revés, incluidas las hebras. Y así vamos a ir aumentando
Yo dentro de un momentito vengo y os digo cuántos aumentos vamos a hacer. Cuando yo vea qué cantidad es suficiente para el tamañito que necesitamos. Llego aquí, que es la última, y estos 6 puntos del derecho. 3, 4, 5 y el último por debajo. Bueno, pues me quedo aumentando aquí a cada ladito y os digo en un momentito cuántos puntos hemos aumentado. Corazones, ya tengo hecho los aumentos correspondientes a la ingle. Hemos hecho un total de 20 aumentos. 20, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, vamos a empezar ya a tejer lo que es el cuerpecito. Y vamos a meter el otro color. Tengo aquí el color este verdecito, que lo voy a meter, que también es de Rosario 4. Y vamos a hacer este dibujito con este color. Mirad. Vamos a hacer los dos primeros puntos, vamos a intentar, no los he contado y no sé si me va a cuadrar, pero lo voy a ver. Vamos a hacer los dos primeros puntos y los dos últimos puntos del derecho siempre, en la vuelta del revés y demás. Dejo aquí mi hilito. Entonces, el dibujo se corresponde de 2 vueltas, ¿vale? El primer punto del derecho, que lo voy a tejer porque es de otro color, y segundo punto del derecho. ¿Vale? Ahora, hebra 1, 2 y 3 puntos del derecho y monto el tercero, en este caso el primero de los 3, sobre estos dos. Hebra 1, 2, 3 puntos del derecho y monto el primero sobre estos dos. Hebra 1, 2, 3 puntos del derecho y monto este sobre estos dos. 1, perdón, no he echado la hebra, no se nos olvide echar la hebra. Hebra 1, 2 y 3 y monto el primero sobre estos dos. Así voy a trabajar toda la vueltecita. Hebra 1, 2 y 3. Monto este primero sobre estos dos. Hebra 1, 2 y 3 y monto el primero sobre estos dos. Voy así a terminar la vueltecita completa. Estoy en el final de la labor y los puntos me cuadran perfectamente. He terminado montando el punto y termino con 2 puntos del derecho. Vuelta del revés. 2 puntos del derecho y todos los puntos demás del revés. Todos estos puntos del revés, incluida la hebra. No, la hebra aquí no la tengo. ¿Veis? Pues aquí se me ha olvidado. Muy importante que no se nos olvide la hebra, porque entonces nos estamos comiendo puntos. Tenemos que tener 2 puntos y hebra. 2 puntos en el revés y hebra. 2 puntos y hebra. Esta lanita es un poquito más finita, por eso es ideal para hacer este caladito, un poquito más finita que la rosa. Termino esta vueltecita toda entera del revés y los 2 últimos puntos del derecho. Ya hemos terminado la vueltecita, las 2 vueltecitas con el color verdecito, y aquí cuando he llegado le he hecho un nudito para que no se me afloje. Ahora echo hacia detrás el punto, la lanita verde, y empiezo con la rosa a hacer punto liso. Haremos 2 vueltas de punto liso haciendo los 2 primeros puntos siempre del derecho. En la vuelta del revés también se harán los 2 últimos
y primeros puntos del derecho. Y cuando tengamos estas dos vueltas hechas a punto liso, volveremos a hacer de nuevo nuestro punto caladito. Y así iremos haciendo 2 vueltas de caladito, 2 vueltas de liso, 2 vueltas de caladito, 2 vueltas de liso. Y yo vuelvo contigo en cuanto tenga el tamañito deseado para el cuerpecito de nuestro pelele. Ya tenemos hecho el cuerpecito, ¿vale? Lo que es el cuerpecito de nuestro bebé. Y hemos hecho un total de 10 centímetros. Mide desde que empezamos a trabajar recto hasta el final, 10 centímetros, que tenemos un total de 44 vueltas. Ahora ya vamos a trabajar solo con el hilo rosa. Yo ya he cortado el verde y voy a trabajar solo con el hilo rosa. Y vamos a trabajar menguando al comienzo de esta vuelta 3 puntos. Entonces tengo aquí 1, 2 y 3. Sigo trabajando a punto liso. Vamos a trabajar a punto jersey. Y cuando empecemos la vuelta del revés, menguaremos otros 3 puntos. Estoy en el comienzo de la vuelta del revés, donde voy a menguar otros 3 puntos. 1, 2 y 3. Termino la vuelta del revés y ahora empezamos la siguiente vuelta del derecho, menguando un punto a cada lado. Voy a empezar la vuelta del derecho y, como os he dicho, vamos a menguar un punto al comenzar. Sigo trabajando y cuando empiece la vuelta del revés, menguaré otro punto aquí. Y este menguado lo vamos a hacer durante 4 veces. 4 veces menguaremos un punto a cada lado. Llevo el primero, pues así haré 4 veces. Cuando lo tenga, estoy contigo. Corazones, ya menguamos lo que son los puntos de la sisa. Y cuando hemos terminado de menguar los 4 puntos que hicimos después de los 3, hemos tejido un punto recto, o sea, sin menguar ni nada, durante 8 vueltas. 8 vueltas más después del último menguado. Y ahora hemos llegado a la zona del escote. Tenemos 50 puntos en nuestra aguja. Y vamos a separar los hombritos del escote. Tenemos por una parte 14 puntos en el hombrito, ponemos el marcador, 14 puntos en el otro hombrito y ponemos el marcador. Y nos quedan, dentro de los 2 hombritos, nos quedan 22 puntos, en el cual vamos a coger la mitad. A los 11 puntos he puesto otro marcador. Y vamos a menguar el escote en redondo. Bueno, pues empezamos trabajando el primer hombrito. Lo trabajo entero y llego hasta la mitad del escote, hasta el segundo marcador, digamos. Paso este marcador, que es el que me está diciendo dónde está el hombrito. Sigo trabajando. Hasta el próximo marcador.
hasta aquí. Bueno, a partir de aquí, ya quitamos este marcador, damos la vuelta a la labor. Y vamos a cerrar 5 puntos. Entonces estoy aquí del revés, hago este punto, hago este y lo cierro. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Sigo trabajando todos los puntos de la aguja. Paso el marcador y sigo trabajando. Punto del revés, que es como me pertenece. Ya estoy aquí. El último punto, como ya sabéis, siempre lo hago del derecho. Comenzamos. La segunda vuelta de menguado del escote. De nuevo. Trabajo el hombrito. Llego a mi marcador que lo paso. Y termino la vuelta de todos los puntos. Al comenzar la siguiente vuelta, vamos a menguar de nuevo 2 puntos. Aquí vamos a menguar 2 puntos. Este lo voy a pasar sin hacer. No sé si del derecho. Vale. Y hago 1 y 2. Sigo trabajando mis puntos del derecho, del revés, perdón. Hasta el final. Doy la vuelta. Último punto del derecho, metido por detrás. Doy la vuelta y vuelvo a trabajar toda esta vuelta hasta terminar. Al empezar, volveremos a menguar. Estoy en el comienzo de nuevo de la vuelta del revés y voy a menguar un punto. Da igual que lo cerremos del derecho que del revés, porque además esto va a llevar ahora unas puntillitas y no hay problema, ¿vale? Sigo trabajando. Y de nuevo estoy contigo al empezar la siguiente vuelta. Del revés hago esta, hago la del derecho y al empezar la siguiente vuelta estoy contigo. Estoy aquí de nuevo para comenzar la siguiente vuelta y vamos a menguar de nuevo otro punto. Y así vamos a trabajar todos los puntos. Ahí. Vamos a trabajar todos los puntos estos dos que nos quedan antes del marcador de uno en uno. Y seguiremos trabajando con los puntos del hombrito hacia arriba. Os diré en un momentito cuántas vueltas, le hemos dado al hombrito. Para luego tejer el otro ladito igual. ¿Vale? Pues ya me quedo terminando esto. Menguo estos dos que me quedan y seguimos con el hombrito. Terminado de menguar, hemos hecho un total de 9 vueltas más al hombrito y hemos cerrado en la número 10, por el revés de la labor. Hemos terminado ya lo que es un hombrito. Retomamos ahora aquí el mismo escote y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en este ladito. Vamos a terminar
este ladito exactamente igual, ¿vale? Empezamos menguando 5 puntos, 1, 1, 1, 1, 1 y terminamos con el hombrito. Ya tenemos el delantero terminadito, ¿vale? Vamos a empezar con la espalda. Bueno, esto lo dejamos apartado de momento y aquí tengo ya la espalda empezada. Mirad, vamos a montar igual que en el delantero 24 puntos, exactamente igual. Y vamos a hacer 10 vueltas a punto bobo. Una vez que tenemos las vueltas a punto bobo, vamos a empezar a hacer los aumentos que hicimos en el delantero. Estos mismos, los mismos aumentos, exactamente igual. Vamos a trabajar la espalda, pero vamos a hacer de momento 15 aumentos. Haremos 15 aumentos y cuando tengamos los 15 aumentos estoy de nuevo con ustedes. Ya sabéis cómo era, ¿verdad? ¿Los recordáis? 6 puntos de comienzo, que son los de la tirilla, que serán siempre a punto bobo. 1, el primero sin hacer, 2, 3, 4, 5, 6, echo hebra y sigo trabajando hasta que me falten 6 puntos para terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí echo hebra y termino los 6 últimos puntos. ¿De acuerdo? Vuelta del revés. La haremos como hemos trabajado el delantero. Los 6 primeros puntos son del derecho. 4, 5 y 6. A partir de aquí, todos los puntos del revés. Hasta que me queden 6 puntos en la aguja, que los trabajaremos del derecho. Y así vamos a hacer 15 aumentos a cada lado, ¿vale? 15 aumentos aquí, 15 aquí. Cuando tengamos 15 agujeritos, estoy de nuevo contigo. Corazones, ya tenemos hecho los 15 aumentos que necesitamos para la espalda. Y ahora, a partir de aquí vamos a hacer un aumento cada 4 vueltas. O sea, hago esta vuelta del derecho, la siguiente del revés, la siguiente del derecho, la siguiente del revés. Y al empezar la quinta haremos un aumento. Estoy de nuevo contigo porque ese aumento lo vamos a hacer sin caladito, ¿vale? Haremos con la hebra retorcida para que no se note el agujerito, porque ahora van cada 4 vueltecitas, ¿vale? Bueno, voy a hacer estas 4 que os he dicho. Una del derecho. Sin aumentar nada, ¿vale? Esta no la vamos a aumentar. No quiero cortar para que no os perdáis en la cantidad de vueltas y no os hagáis un lío. Esta es la primera que hago del derecho, que no aumento. Hago la vuelta del revés. Vuelta del revés. 6 puntos al comenzar del derecho. 3, 4, 5 y 6. Desde aquí empiezo esta vuelta del revés. Bueno, no quiero aburriros. He terminado la vuelta del revés, pues ahora hago otra del derecho sin aumentos. Esta entera del derecho sin aumentos.
hago otra vuelta del revés, hago otra vuelta del revés y en la siguiente que empiezo del derecho haremos un aumento. Vamos a empezar la quinta vuelta. Y he pensado que no vamos a hacer con hebras retorcidas, vamos a hacerlo de esta manera. Hago los 6 puntos de la tirilla, 3, 4, 5 y 6. Y de un punto vamos a sacar 2. Hago un punto, no lo saco de la aguja, lo meto por detrás y ya tengo mi aumento, ¿vale? Bueno, pues sigo trabajando y un punto antes de llegar a la tirilla haremos exactamente lo mismo. Ya no nos salen caladitos, ¿vale? Si queremos vamos apuntando en un papel los que llevamos para que no se nos olvide o nos perdamos. Entonces, llego al final y vuelvo a hacer el aumento. De la forma que os he dicho, de un punto sacamos 2. Estoy aquí, el último punto, hago el punto, no lo saco de la aguja, bajo hacia abajo, introduzco por detrás y saco el punto. Hago los 6 puntos de la tirilla. Ya tengo el primer aumento y es la primera vuelta de las 4 que tengo que hacer para la siguiente. Empiezo a hacer la segunda vuelta para el siguiente aumento. Los 6 puntos de comienzo siempre son a punto bobo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora comienzo con punto del revés. Segunda vuelta, ¿vale? Haremos de nuevo tercera del derecho, cuarta del revés. Y al empezar la quinta haremos otro aumento. Y así vamos a hacer 5 aumentos. 5 aumentos en total. En cuanto que los tenga, estoy de nuevo contigo. Corazones, ya tenemos todos los aumentos hechos que necesitamos para la espalda, ¿vale? Ahora, tenemos en total, en nuestra agujita, tenemos un total de 62 puntos. Y vamos a poner un marcador en la mitad justamente. Tengo 31 puntos aquí y 31 puntos aquí. Y ahora vamos a trabajar las espaldas por separado, ¿vale? Por separado. Y vamos a hacerle una tirillita para que tenga la abotonadura. Entonces, ya dejamos de trabajar la tirilla de la ingle, siempre haciendo el primer punto del derecho, aunque vamos a trabajar a punto jersey, ¿vale? Todo a punto jersey, menos, os lo digo ahora mismo, cuando llegue a la mitad. Haremos una tirillita, aparte de los puntos que tenemos, para que monte encima del otro. Aquí vamos a hacer unos puntos de aumento para que monte encima de la otra espalda. Entonces, tenemos aquí los 31 puntos que vamos a trabajar a punto jersey. Y ahora vamos a hacer un montaje, quito ya mi marcador que ya no me hace falta, un montaje de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos puntos, estos 6 puntos, los voy a trabajar a punto bobo. Entonces hago estos 6 puntos a punto bobo. 1, 2, 3, 4, 5. La primera vuelta es la que más cuesta, ya después es muy fácil. Y 6. A partir del 6 trabajaremos a punto jersey, que es del revés. Esto aquí, y ahora trabajaremos esta vuelta toda del revés. El último punto siempre del derecho, ¿vale? El último punto de aquí siempre del derecho.
Vamos a ver. Eso me evita que se enrosque un poquito, ¿vale? Siempre tenemos luego que bloquearlo con vapor para que nuestra prenda tenga su forma. Pero aún así evita que si hago un punto del derecho no se me enrosque tanto. Y si tuviera que coser por ahí, pues también me ayudaría, ¿vale? Entonces, trabajo a punto jersey. Todo menos el último punto, que lo cojo del derecho y por abajo, ¿vale? Bueno, de nuevo, hago esta vuelta del derecho, toda entera del derecho. Y vamos a hacer los ojales en los 6 puntos que hemos aumentado. Vamos a hacer los ojales, pero tengo que ver yo qué cantidad. Al principio, por ejemplo, es demasiado pronto para poner un ojal ya. Entonces voy a hacer, me parece que 4 vueltecitas y haremos nuestro primer ojal. Aquí tengo ya los 6 puntos. Mirad, que he hecho yo para aumentar la tirilla. 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues empiezo la vuelta del revés. 6 puntos a punto del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo, punto del revés. Creo que en la cuarta es pronto. Voy a hacer 6 vueltas. Y en la sexta vuelta haré mi primer ojal. Estoy en la tercera. Todo punto del revés. Suelto la anita. Y ahora ya llego al último, que lo haré del derecho, metiéndolo por detrás. Vale. Hago otra vuelta más del derecho y yo creo que todavía es pronto para hacer mi primer ojal. Sí, está muy abajito. Vamos a ver. Voy a ver. Estoy llegando ya al final. Sí, voy a hacer esta vueltecita, hago la del revés y en la siguiente del derecho hago de nuevo, hago mi primer ojal. Hago esta vuelta, hago ahora la del revés, los 6 puntos, primero al derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahora comienzo del revés. Dejamos el otro lado de la espalda en espera y luego lo retomaremos cuando terminemos este ladito. Toda esta vueltecita del revés. El último punto del derecho cogido por detrás. Y este por detrás. En esta vuelta voy a ver, creo que voy a hacer el ojal. Voy a ver cuánto hay de distancia. Todo del derecho.
Aquí estoy en los 6 puntos de tirilla. Voy a ver. Sí, aquí voy a hacer mi primer ojal. Bueno, pues voy a hacer 3 puntos donde hago el ojal. Voy a hacer un punto, 2 puntos juntos, hebra y 3 puntos. Así vamos a hacer nuestro ojal. El último punto metido por abajo, ¿vale? Bueno, pues yo me voy a quedar trabajando. Esto iría montado así. En nuestra parte de la espalda, la otra parte iría montado así. Voy a seguir trabajando hacia arriba este trozo de la espaldita. Y os digo en un momentito hasta dónde vamos a llegar, cuántas vueltas hemos dado, porque me tengo que regir, lógicamente, por el mismo tamaño que este. Lo que pasa que este lleva el dibujito y la espalda no la va a llevar, ¿vale? Voy a ir midiendo y cuando llegue a la misma medida de la sisa, estoy contigo y te digo cuántas vueltas hemos dado. Corazones, así llevo yo ya la espalda. Mira, hemos hecho desde que empezamos, desde que dejamos de aumentar y empezamos la tirilla, hemos hecho hasta llegar a nuestra sisa un total de 38 vueltas. ¿Vale? 38 vueltas desde aquí hasta aquí. Seguimos con nuestra sisa haciendo los ojales cada 14 vueltas. Cada 14, esta la hemos hecho con ustedes, la he hecho con ustedes y ahora empezamos cada 14 vueltas. Ahora, llegamos a la sisa y vamos a menguar 3 puntos de una vez y luego vamos a menguar un punto cada 6 veces, perdón, un punto 6 veces. Menguaremos 6 puntos, ¿de acuerdo? 3 puntos de una vez y 6 puntos en cada vuelta del derecho, un punto en cada vuelta del derecho, un punto. Menguaremos en nuestra sisa. Una vez que dejamos de hacer el último menguado, desde el último menguado, vamos a hacer un total de 28 vueltas. Aquí está. 28 vueltas. ¿Vale? Y así tenemos nuestra espalda. Esta es la que le pusimos los ojales, que le aumentamos aquí los puntitos. La otra espalda no tenemos que aumentarle nada, simplemente convertir los primeros 6 puntitos en punto bobo, para que esto monte sobre esto, aquí. No tenemos que hacer aumento ninguno, simplemente convertir los 6 primeros puntos en punto bobo. Trabajamos igual que esta otra parte, desde que empezamos haremos 38 vueltas. Yo ya he llegado a las 38 vueltas y ahora ya voy a hacer el menguado de la sisa. Entonces hago 3 puntos de una vez, o sea, 1, 2 y 3. Termino mi vuelta como me pertenece. Punto del revés y al llegar a los 6 últimos puntos del derecho. Y ahora haremos 6 vueltas más, menguando en este caso en la vuelta del revés al comenzar un punto. Durante 6 veces. ¿Vale? Y a partir de ahí, del último menguado, haremos un total de 28 vueltas. Esto desde aquí, que es el último menguado, tiene un total de 28 vueltas. Bueno, cuando yo lo tenga terminadito, voy a bloquearlo bien bloqueadito y os voy a dar medida y pasaremos a coserlo, ¿vale? Voy a terminar esta parte de la espalda y ahora enseguida estoy contigo. Aquí, corazones, quería explicaros cómo yo hago el bloqueo. Mirad, sobre la tabla de la plancha, planifico muy bien lo que es la prenda, por todas partes, con alfileritos, ¿vale? Y ahora, con la plancha solo exclusivamente con vapor, a ver si puedo hacerlo con una sola mano, con vapor, mirad, sin tocar la prenda. Yo le estoy aplicando vapor. Cuando le aplico vapor por todas partes, mucho más de lo que acabo de hacer, mucho más, ¿vale?
asiento con mi manita. Asiento con mi manita por todas partes. Esto es agüita que cae de la plancha, pero ahora lo dejamos que seque. ¿Vale? Bueno. Pues le doy vapor de nuevo, dejo que seque y así lo dejo un ratito. Una vez bloqueadas las prendas, vamos a pasar a coserlas, ¿vale? Los hilos vamos a ir perdiendo todo lo que no nos hagan falta. De momento vamos a coser los laterales y si no hay hilo por aquí, pues voy a ver qué hilo me sobra. Mirad, aquí por ejemplo tenemos que coser el hombrito aquí. Me guío por el más cortito, lo pongo aquí al filo, pongo un alfiler y tengo que coserlo hasta aquí. Pongo otro alfiler. Bueno, como tengo dos hilos, voy a coserlo con uno, el otro lo apunto y me va a valer para coser esto, que aquí no tengo hilo rosa. Estos dos verdes los pierdo. Entonces voy a buscar el final o el principio de mi menguado, pongo un alfiler. Busco el final de mi dibujo, que fue donde terminé de hacer los aumentos, y aquí igual. Y lo encaro aquí y pongo un alfiler. Esto lo tengo que coser, esto lo tengo que coser, aquí el hombrito exactamente igual, pongo hombrito con hombrito, aquí un alfilerito, aquí otro alfilerito. Y ahora este también lo tengo que coser, ¿vale? También apuntaríamos aquí esta sisa con el final, ¿vale? Todo esto cuando lo tengamos apuntadito vamos a pasar a coserlo. Y ahora mismo os voy a decir cómo lo voy a coser yo. Bueno, estoy aquí en el hombrito, ya he perdido el otro hilo que no me hace falta. Y con este otro hilo que me queda aquí, voy a coser con un punto atrás. Paso hacia adelante y ahora vuelvo hacia detrás y avanzo un poquito. Paso hacia adelante y ahora vuelvo atrás con mi agujita. Y así voy a coser el hombrito, ¿vale? Y el otro hombrito igual. Me quedo cosiendo esto y ahora os lo enseño y seguimos avanzando. Corazones, os explico cómo vamos a terminar nuestro body. Mirad, yo ya lo tengo cosido, ¿vale? Ya he cosido los laditos, he cosido el hombrito, todo. Y ahora vamos a rematar con una pequeña puntillita en el cuello y en la manga. Bueno, yo tengo aquí adelantado un poquito, pero voy a hacer esta manga con ustedes. Mirad, yo tengo aquí el cuello que no lo he cortado porque lo estoy terminando y os tengo que explicar una cosita del cuello, pero he sacado desde el centro de la lanita para explicaros cómo se hace esta puntillita. Mirad, vamos a hacer a punto de crochet con agujas del 2,25, vamos a hacer puntos bajos en todo el contorno de nuestro bracito y en un momento dado también luego en el cuellecito, ¿vale? En el hombro, en el hueco de la manguita vamos a hacer un total de 56 puntos a punto bajo. Entonces, punto bajo, ya sabéis cómo es. Este hilito es el de comienzo, que lo estoy perdiendo. Y voy a hacer 56 puntos bajos, ¿vale? Voy contando 1, 2, 3, 4. No quiero que se me marquen mucho los huequecitos. 5, 6, así me voy a quedar hasta montar. 7.
hasta montar 56 puntos en todo el contorno de nuestra manguita, ¿vale? Bueno, pues voy haciendo puntos bajos y ahora en la segunda vueltecita estoy de nuevo de vuelta. Ya tengo hecho los 56 puntos en el contorno. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? He unido con un punto raso con el primer punto. Vamos a subir con 3 cadenetas y vamos a hacer un punto alto en cada punto bajo de lo que hemos hecho, ¿vale? Un punto alto, ya sabemos cómo es el punto alto. Cojo hebra, paso por debajo de mi punto bajo, vuelvo a coger hebra, vuelvo a coger hebra, saco un punto, saco 2 de la aguja, vuelvo a coger hebra y saco de nuevo, ¿vale? Lo repito, cojo hebra, meto por debajo del punto bajo, cojo hebra, tiro hacia arriba, cojo hebra, saco 2 lazadas, cojo hebra y saco 2 lazadas. De nuevo, cojo hebra, paso por debajo, vuelvo a coger hebra, saco hebra, saco 2 puntos, vuelvo a coger hebra y saco otros 2 puntos. Bueno, pues así vamos a hacer toda la vueltecita de puntos bajos, perdón, de puntos altos, Pepi, de puntos altos. Toda la vueltecita hasta llegar al final. Este dibujo hasta aquí lo vamos a hacer en las 3 partes, en las 2 manguitas y en el cuello, igual, ¿vale? Ahora os explicaré el cuellecito, pero vamos a terminar la manguita. Me quedo haciendo esta vueltecita de puntos altos y de nuevo estoy contigo. Siguiente vuelta. Ya tenemos hecho la vuelta de puntos altos y la siguiente vuelta, aquí comenzamos. Vale. La siguiente vuelta es hacer en un punto bajo, en un punto alto, hacer 7 puntos altos. O sea, vamos a subir con 3 cadenetas. Y en este mismo punto, aquí en el medio, vamos a hacer 6 puntos altos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a avanzar 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el tercero hacemos un punto bajo. De nuevo, vamos a avanzar 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el tercero vamos a volver a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo, 3 puntos. 1, 2, 3 en el tercero, un punto bajo. Repetimos. 1, 2, 3 en el tercero, 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Repetimos. 1, 2, 3, un punto bajo. Y así nos vamos a quedar haciendo toda la vueltecita de la manguita. Ya hemos terminado de dar la vuelta, he llegado aquí al último. Bueno, pues aquí voy a hacer un punto raso, ¿vale? Ahora, a partir de aquí vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3, y vamos a pinchar en el segundo punto. 3 cadenetas, vamos a pinchar vamos a hacer 3 arquitos de estos en cada abanico que tenemos, ¿vale? Y ahora ya tengo hecho los 3, mira, 3 abaniquitos. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, que lo voy a hacer en el centro donde tengo el punto bajo, ¿vale? Repito, tengo aquí el abanico, parto desde aquí y hago 1, 2, 3,
En el segundo punto hago un punto bajo. 1, 2, 3. En el segundo punto a partir de aquí, un punto bajo. 1, 2, 3 y en el segundo punto un punto bajo. Y ahora hago 3 cadenetas, 1, 2, 3 y me vengo, salto lo que es el punto bajo anterior y me vengo al principio. Vuelvo a repetir ya aquí otra vez de nuevo las 3 cadenetas, 1, 2, 3 al segundo punto alto y hago un punto bajo. 1, 2, 3, me vengo aquí, hago un punto bajo. 1, 2, 3 y me vengo al último y hago un punto bajo. 1, 2, 3 y salto lo que es el punto bajo anterior y me vengo al principio. Y vuelvo a repetir lo mismo en todos los abaniquitos, ¿vale? Y me va quedando una cosita así. Mira qué mono. Venga, pues termino esto y ahora estoy contigo. Bueno, ya hemos terminado lo que es la manguita. Y ahora, si queremos, lo podemos dejar así, con este huelecito hacia afuera, pero yo no lo voy a hacer así. Yo le voy a dar la vuelta para que quede por dentro. Mira, de esta forma. Para que quede así. Así quiero que me quede. Tanto las manguitas como el cuellecito. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Mira, he cortado aquí mi hilo. Vuelvo hacia afuera la manguita. Y aquí tengo mi hilo de nuevo. ¿Dónde estás? Y voy a hacer, aquí voy a hacer una línea de puntos bajos cogiendo el trabajo que acabamos de hacer y parte de la manguita. Mirad, ¿veis? Vamos a hacer una línea de puntos bajos en todo el contorno. Tengo aquí mi hilito que lo voy a perder. Aquí. Voy punto por punto, pasando, cogiendo el trabajito y la manguita. Termino aquí de perder mi hilito. Aquí, vale. Y ya sigo trabajando. Mira. Aquí y aquí. Aquí y aquí. Meto en el centro de mi punto y en la manguita. Y así es como me quedaría. Bueno, voy a hacer un poquito más para que lo veas, verás. Que no se aprecia porque está ahí abajo del todo. Este con este. Este con este. Este con este. Aquí. Aquí. Este con este. Este con este. Voy a ver si se terminó lo que es un poquito de la parte de atrás. Para que veáis cómo queda. Si hacemos esta terminación. Si no, pues lo dejamos como está. El cuellecito sí. En el cuellecito, bueno, a mí yo no lo dejaría para arriba. Mirad cómo quedaría. Quedaría hacia adentro. Y mirad qué terminación más chula. A mí me gusta mucho, ¿vale? Bueno, voy a terminar esto para que quede ya bien asentadito. Y ahora seguimos con el cuellecito, porque hasta aquí lo que hemos trabajado, perfecto. El cuellecito igual, todo. Pero le hacemos una cosita más. Ya tenemos las dos manguitas totalmente terminadas, hemos apuntado. Y ahora vamos con el cuello. El cuello hasta donde hemos terminado la manguita, perfecto, todo igual, ¿vale? Y ahora, como lo quiero hacer un poquitín más grande, para que se vea un poquito más el cuello, ¿qué he hecho? Pues una vez que ya he terminado los arquitos
estos de 3 puntos, voy a seguir haciendo, tejiendo puntos altos sobre ellos, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? Mirad, yo he hecho 3 puntos en cada arquito, mirad. Tengo aquí un arquito, ¿vale? Pues yo hago, me vengo al arquito y hago un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Me voy al siguiente arquito y hago 3 puntos altos dentro de él. 1, 2 y 3. Y ahora aquí, donde tengo el medio, digamos, hago un punto bajo. Sigo con los 3 arquitos que tengo en el abaniquito. Y voy haciendo 3 puntos altos en cada huequecito que hemos hecho con las 3 cadenetas. Hago aquí 3, me voy al siguiente, hago aquí otros 3 y ahora me voy al siguiente y hago otros 3. 1, 2 y 3. Y hago un punto bajo en este que es el que está en el centro de los abaniquitos. Sigo haciendo 3 puntos altos en cada huequecito. Mira, y así ya me va quedando lo que es el cuellecito un poquitín más grandecito, ¿vale? Y se ve un cuellecito más completito. La manguita no, porque ya se nos juntaría las dos cositas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya me voy a quedar trabajando esto y os enseño ya el pelele terminadito con sus botoncitos puestos y bien bloqueadito, bien planchadito con vapor, ¿vale? Bueno, pues hasta dentro de un momento. Corazones, ya tenemos nuestro pelele terminado. Mirad, ya le he puesto unos botoncitos que tienen así un tonito verde agüita. Y por detrás le he puesto también los botoncitos. Y aquí, para que abrochara el encajito, le he puesto un botoncito rosa que queda muy simpático. Si a la madre no le gusta, porque a mí no me gusta que aprieten los bebés el cuellecito, pues no se le abrocha. ¿Que quiere que se le ve muy holgadito? Pues se le abrocha. ¿Vale? Mira, qué simpático nos ha quedado. Qué cosa más mona. Y el colorido me parece ideal. El volantito ha quedado genial. Genial. Bueno, chicos, pues nada. Esperando que lo pongáis en práctica. Os dejo con esta preciosidad. Y 1.000.000 de gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta el próximo.